El 4 de noviembre del 2008, para la PlayStation 3, sale al mercado el juego Naruto Ultimate Ninja Storm, cuyo éxito lo llevaría a expandirse también a otras consolas con las siguientes entregas, culminando en 2016 con el cuarto y último título de la mejor saga de videojuegos de la franquicia. Pero, ¿por qué lo califico así? Si te interesa saberlo, no te pierdas este video donde analizaré cada uno de ellos. Para quienes estábamos acostumbrados a los títulos de consolas anteriores, el apartado gráfico del primer Storm fue impactante. Por primera vez vimos un juego de Naruto donde los personajes tenían cierto parecido con los de la serie. Si bien no eran cercanos a dibujos animados como los podemos ver hoy en día en algunos juegos, tampoco tenían ese estilo computarizado típico de la PS2. No obstante, en comparación con otros juegos de la misma generación y de otras franquicias, quedaba bastante corto en este aspecto. Dragon Ball Z Birth Limit, por ejemplo, que salió un poco antes ese mismo año, se veía mucho mejor, más detallado e iluminado, con personajes un poco más expresivos. Los escenarios, por otra parte, son muy simplistas. Funcionan nada más como un fondo, es decir, da igual dónde luchemos porque lo que realmente importa son las peleas. Pero eso sí, respecto a estas, el Storm nos ofreció una dinámica nunca antes vista. Para empezar, la cámara en tercera persona y el 3D, así como los movimientos de los personajes, mostraban una gran fidelidad a la serie. Se nota que los desarrolladores tuvieron la intención de cautivar al fandom de la franquicia. Eso nos lleva a la jugabilidad, que a simple vista podría parecer repetitiva como en cualquier juego de anime, pero no. En este juego cada personaje es diferente, con un estilo propio y con distintos movimientos, porque no es lo mismo usar a uno de cuerpo a cuerpo como Naruto, Sasuke o Neji, que usar a un marionetista como Kankuro, por ejemplo. Sin embargo, no existen combinaciones de botones como en otros, sino que la forma de atacar varía según la dirección del analógico izquierdo. Pero eso sí, me encanta que podamos hacer choques de poderes donde ganará el que sea más rápido con el dedo, lo que recuerda a los títulos de consolas anteriores. Además, algo bastante neutral, por llamarlo de algún modo en cuanto al multijugador, es el poder evitar las especiales mediante el pulse consecutivo de botones, cosa que también recuerda a los juegos de Play 2. Y digo neutral porque si el que va perdiendo logra evitarla, tendrá más posibilidades de ganar. Pero si el que va ganando la evita y la especial era la única esperanza de revertir la situación, entonces no hay nada que hacer. Finalmente, respecto a la jugabilidad, me fascina la posibilidad de luchar parados sobre las paredes, una característica exclusiva de la serie tan común como el vuelo de Dragon Ball, que lamentablemente desaparecería en las siguientes entregas. Siguiendo con los personajes, obviamente solo cuenta con los de la primera generación, que no son muchos y por tanto puede tornarse aburrido. Además, odio el hecho de que algunos de ellos, como Zabuza y Haku, Asuma, Kurenai o los Cuatro del Sonido, a quienes pudimos usar en otros títulos, fueran relegados solo a personajes de apoyo. Y para terminar con los personajes, destaco otra cosa exclusiva de este título: poder elegir transformados a algunos de ellos desde el principio. Para finalizar con este juego tenemos el modo historia, que lamentablemente omitió muchas batallas importantes de la obra, como todo el arco de Zabuza, por obvias razones, o la del equipo de rescate de Sasuke contra los Cuatro del Sonido mencionados anteriormente. No obstante, pese a este gran defecto, un puntazo del título es la posibilidad de explorar la totalidad de Konoha, siendo una representación extremadamente fiel a la de la serie. Hasta podemos comer ramen en Ichiraku, por decir algo. Asimismo, destaco las cinemáticas interactivas en algunas batallas de este modo, aunque lamentablemente no se lo aprovechó en peleas normales como en los siguientes títulos. Así llegamos al Ultimate Ninja Storm 2, que pese a algunas ligeras mejoras en los gráficos y la iluminación, lamentablemente decayó en jugabilidad, en el sentido de que le quitaron algunas cosas interesantes de su antecesor, como los choques de poderes, las batallas sobre las paredes y el poder evitar las Ultimate.
Aunque eso sí, eso se hizo para brindar una buena experiencia online. Lo que, por cierto, es un punto digno de resaltar, ya que el anterior carecía de este modo. Además, a diferencia del primer juego, el segundo Storm no era exclusivo de la PlayStation 3 y también estuvo disponible para la Xbox 360 en su momento. Sobre los personajes, resalto el mismo problema que el anterior, pero a la inversa. Al tratar solo de Naruto Shippuden, algunos personajes de la primera generación, como el tercer Hokage y Kimimaro, ya no están disponibles. Aparte, debido a eso, no pudieron incluir a algunos olvidados como Zabuza y Haku, aunque sí agregaron a Minato, quien por cierto, a diferencia del Ultimate Ninja 5 tiene voz, y a Asuma. Además, aunque esto es bastante subjetivo, el incluir a Lars de Tekken 6 siempre me pareció un poco agridulce. Y si bien quitaron la opción de elegir transformados a algunos personajes, cosa comprensible teniendo en cuenta lo rotísimos que estaban algunos, lo mejor de este título es usar por primera vez a Pain, Conan, Killer Bee y otros no jugables en los juegos de Play 2. Finalmente, destacando el modo historia, quitaron la posibilidad de recorrer la totalidad de Konoha y algunas opciones como los minijuegos y el comer ramen. Pero bueno, eso no importa porque en este sí vemos cinemáticas interactivas en batallas comunes. Destaco como ejemplo la de Sakura y la vieja Chiyo contra Sasori, la cual está muy bien lograda y de hecho es más emocionante que la del manga y el anime. Así llegamos al tercer título de la franquicia, cuya historia continúa exactamente donde quedó el anterior, aunque primero pasamos por la batalla entre el cuarto Hokage y el hombre enmascarado que atacó Konoha con el Kyuubi, lo cual, para mí, fue una excelente decisión. Pero lo mejor de este modo, si bien aún tenemos un aburridísimo modo de exploración no tan interactivo como en el primero, son las peleas contra las hordas de enemigos que recuerdan al Ultimate Ninja 5 de PlayStation 2. Pero además le agregaron la posibilidad de elegir cómo avanzar en la historia, lo que influye en la dificultad y en las recompensas. Un ejemplo, si luchamos contra el Kyuubi con ayuda de Killer Bee o solamente usando a Naruto. En cuanto a la jugabilidad es muy similar a los anteriores pero con algunas diferencias. Entre ellas puedo destacar que algunos personajes pueden transformarse durante la pelea, lo que nos permite atacar de mejor manera. Y hablando de personajes, si bien no agregaron a todos los de la primera generación, sí se encuentran los más destacados o populares, como Hiruzen, Zabuza, Haku, Neji y obviamente Naruto y Sasuke. Incluso incluyeron al primer y segundo Hokage, disponibles en los de Play 2, y a Madara Uchiha. Pero lo más interesante en este título es, sin duda, la barra de cambiazo, lo que favorece a los combates, principalmente en el online, donde ya no tendremos que soportar a tanto spammer que no pare de esquivar los ataques. Finalmente llegamos al último juego, disponible para la entonces nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One, y por primera vez también en Steam. Lo cual, por supuesto, permitió cierta mejora en la calidad gráfica. Asimismo, respecto de la historia, podemos resaltar como mejor la eliminación del modo de exploración, el cual quedaría aparte en el modo aventura. En este juego la historia se cuenta a través de un mapa que nos da a elegir dos caminos, el de Naruto y el de Sasuke, la luz y la oscuridad respectivamente, los cuales culminan en uno solo. Y además de las épicas batallas contra jefes, algunas peleas contra hordas de enemigos y las secuencias interactivas antes vistas, vemos y sentimos la interacción entre los personajes durante la batalla a través de diálogos y flashbacks detallados. En la pelea final de Naruto contra Sasuke, por ejemplo, regresamos cada tanto a las anteriores. La primera en el Valle del Fin, la segunda post la cumbre de los 5 Kages e incluso un combate entre ambos infantes, donde el prota ni siquiera puede hacer un clon decente. Hermoso guiño al primer capítulo de la serie. Pero lo mejor de esta batalla es, sin duda, el final donde ambos quedaron moribundos. Otro punto que quizás sea bueno para algunos es el doblaje latinoamericano, algo nunca antes visto en los juegos de Naruto.
Y si bien a mí no me gusta para nada el resultado y de hecho solo lo juego en japonés porque no soporto las pocas ganas que le pusieron los actores a la interpretación ni la pésima sincronización entre el audio y el video, no descarto la posibilidad de que algunos fans hayan quedado encantados con este detalle, lo cual es digno de resaltar si tenemos en cuenta que cuando el juego salió la serie todavía no había concluido y por ende algunos personajes ni siquiera tenían una voz establecida. Ya saliendo del modo historia y yendo a la jugabilidad, destaco la batalla por rondas que hacen más duradero y entretenido un combate. Es llamativo, además, cómo las ropas de algunos personajes se ven afectadas por el daño que reciben, lo cual para entonces, donde Naruto ya se parecía bastante a Dragon Ball y perdió gran parte de su verdadera esencia, lo hace bastante fiel. Pero lo mejor de todo es que, a diferencia de los anteriores títulos, podemos cambiar al personaje jugable en las batallas con apoyo para hacer uso de sus técnicas y mejorar nuestra experiencia. Sin embargo, por lo menos para mí, es negativo que al perder uno también pierdan los otros. Pero bueno, lo que le resta a este punto lo recupera con las Ultimate en equipo que toma del Revolution y otras nuevas que agregaron, además de los despertares en simultáneo. Finalmente, respecto a los personajes, este es el juego de la franquicia con mayor cantidad de ellos. Si tenemos en cuenta a los DLC, a los personajes de The Last y a los de Boruto, son 130 en total. No obstante, a diferencia del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que también destaca en este punto, y por cierto lo analicé en este video que les dejo en las tarjetas de la esquina superior derecha, en este título sí se preocuparon por la calidad en vez de la cantidad. Al menos en la gran mayoría, ya que, por ejemplo, ¿era necesario agregar a Kushina ama de casa peleando con una sartén, habiendo sido una prestigiosa kunoichi, la Jinchuriki del Kyuubi y teniendo habilidades espectaculares como las cadenas con las que detiene a este último? La verdad, creo que fue un gran desacierto para mí. Aunque lo peor de todo en este respecto, sin lugar a dudas, es la posibilidad de elegir a los personajes femeninos en trajes de baño o con uniformes de colegiala. Y no lo digo por puritanismo o algo por el estilo, sino porque no tiene razón de ser en un juego de Naruto. Si fuera de Ikitousen o el Doa, otra sería la historia. Pero pese a las cosas malas, las buenas son mucho más. Se nota el empeño que le pusieron para concluir esta magnífica saga con broche de oro, siendo el mejor de todos los juegos de la saga más fiel a la franquicia de Naruto y, me atrevo a decir, de los mejores juegos de anime jamás hechos. Y nada más, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.